Vamos a estar orando ya para empezar. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por este día más de vida que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de poder acercarnos delante de tu presencia, para poder escuchar tu palabra, para poder alabarte. En este momento, Señor, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras faltas, que también te lleves todas nuestras cargas, nuestras tristezas, nuestro enojo, quizá todo lo que haya, Dios mío, en nuestro corazón. Ayúdanos a poder en este tiempo abrir nuestro corazón a tu presencia y que podamos dejar que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida a través de todo lo que vos nos vas a hablar, Señor, en este día. Te pido que nos sigas ayudando, Señor, nos fortalezcas también en este momento. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones a los que se van sumando. Y bueno, ahora vamos a estar pasando la alabanza y voy a estar invitando a nuestra hermana Andrea Suárez, quien nos va a estar dirigiendo. Hola, Hola. bendiciones. Ay, un segundito. Ahí está, perdón. Un inconveniente con el... ¿Cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Les bendiga, Lemu. Bueno, Bendiciones. como dije, vamos a estar alabando al Señor en agradecimiento a Dios por poder reunirnos de esta manera, aunque sea, y que bueno, que cada uno en su hogar pueda alabar a Dios con todo su corazón, ¿no? Sintiendo como que estamos en unidad. Nuestro Dios está presente en esta hora. Quería cantar esta alabanza que es una parte de la Biblia del Nuevo Testamento. Esta alabanza dice: más al Dios de toda gracia. Amén. Más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, las perfecciones y afirme, fortalezca y establezca al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén. Que nuestro Señor
sea fortaleciéndonos y ayudándonos, ¿no?, en este tiempo un poco complicado, pero siempre está nuestro Señor. Y a Él siempre va a ser la gloria, la honra. Él siempre va a seguir siendo Dios. Amén. También quería cantar este coro, que si lo conocemos todos, que dice como en el cielo. Que en esta tarde, ahí en nuestro lugar, podamos cantarle a nuestro Señor y adorarle en unidad, ¿no? Como decía antes, como si fuese que estamos en el cielo. Amén. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Sí, Señor, así de esta manera queremos adorarte, Dios. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina, solo tú, como en el cielo. Amén. Gracias, Señor. Y por último quería cantar esta alabanza que habla acerca de cuán grande amor tiene Dios por nosotros, que envió a su único Hijo, que dio, Jesucristo dio todo por nosotros, dio su sangre, dio su vida y sufrió un montón para que nosotros hoy podamos alcanzar salvación, y por eso le adoramos, por eso le amamos, porque Él nos amó tanto. Amén. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, Rey. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo
entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Sandra, bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, un saludo a todos los que se siguieron sumando, que Dios los bendiga. Y ahora vamos a estar pasando a la palabra, así que los voy a estar dejando en compañía del pastor, que va a estar trayendo la palabra hoy. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por un día más que podamos estar acá, todavía, que podamos seguir compartiendo, ¿no?
bueno, sabemos que hemos estado pasando, ¿no? También como iglesia varias situaciones de hermanos que han estado internados, operaciones, más allá del COVID, ¿no? Bueno, y otros no, que hoy están pasando situaciones que sí, bueno, tienen que ver con el COVID, ¿no? Pero bueno, qué bueno, yo siempre digo esto, hermano, qué bueno que es poder ser parte de una iglesia, ¿sí? Ser parte de una congregación. A mí me da seguridad, ¿no? No sé cómo explicarlo a veces, o cómo poder transmitir lo que yo siento, ¿no? Porque yo cuando tengo un inconveniente sé que puedo acudir a mis hermanos, ponerlo en oración, compartirlo y que la iglesia esté orando por mí, ¿no? Porque sinceramente yo creo mucho en la oración de la iglesia, ¿no? Como dice su palabra, que la oración del justo puede mucho, ¿no? Yo siempre comparto otra versión, creo que la Biblia de Jerusalén, ¿no? Que dice que la oración del justo tiene mucho poder, ¿sí? Y bueno, imagínate la oración de varios justos, ¿no? Y eso es lo que yo creo, ¿no? Y realmente descanso y confío, ¿no? En esto, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo, ¿no? Decía, ¿no? Le pedía a la iglesia que oren por él para que se le abra puerta también para la predicación del Evangelio. O sea, sin la oración de la iglesia, hermano, estamos, perdón la expresión, pero estamos liquidados, para mí, ¿no? Eh, Obviamente que Dios está con nosotros, no vengamos con eso, ¿no? Porque alguno, no, pero Dios está conmigo, bueno, está todo bien. Si alguno quiere pensar de esa manera, bueno, lo puede hacer, ¿no? Pero yo veo lo que dice la Biblia, ¿no? Que cada vez que la iglesia oraba, ¿no? El otro día yo hablaba de los tipos de oraciones que son bíblicas, ¿no? Obviamente uno es la oración personal, tu intimidad con Dios. Y después en la Biblia nos habla de las oraciones congregacionales, donde, por ejemplo, se intercedía por un Pedro que estaba encarcelado, ¿no? Y Dios envió a sus ángeles, ¿no? a liberarlo. Y eso es impactante, ¿no? Para mí. Y realmente yo lo creo. Yo sé que Dios, cuando la iglesia ora, cuando nosotros oramos, cuando la iglesia unida ora, el mundo espiritual se mueve, ¿sí? Igual, bueno, que a veces no, obviamente no va a ser la respuesta por ir a que nosotros queremos, ¿no? O la que nosotros esperamos, ¿no? Porque también tenemos que ser sabios en nuestra forma de orar. Siempre lo decimos, ¿no? El otro día hablaba de la humildad, pero también de aceptar lo que Dios quiere, ¿no? Porque Él es Dios, Él es el Señor de todo. Y bueno, en alguna oportunidad nos respaldará porque nuestra oración está acorde con lo que Él quiere hacer, y en otras oportunidades por ahí no va a ser así. Pero bueno, damos gracias a Dios por todo. Bueno, como comentaba, ¿no? Hace un ratito, estuvimos pasando con algunos hermanos internados, operaciones de apéndice, de vesícula. Bueno, nos tocó vivir, digamos, un fin de mayo, del mes de mayo y principio de junio, bastante, ¿no? De estar intercediendo por hermanos que estaban en esa situación, ¿no? Y otros que, bueno, que también se contagiaron de COVID, y bueno, también damos gracias a Dios porque han estado saliendo, otros por familiares, ¿no? Pero de vuelta yo digo, ¿no? Qué bueno que es poder tener ese respaldo que es la Iglesia de Cristo. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque bueno, es una cobertura. Es una de las coberturas que realmente sí yo creo, ¿no? La cobertura de la Iglesia de Cristo, ¿no? De Dios primeramente y después de la Iglesia. Muchas veces hoy se hablan de coberturas de un hombre, ¿no? O de un pastor o de un apóstol, y bueno, yo tengo mis serias dudas en cuanto a eso, y realmente prefiero confiar en lo que dice la Biblia, ¿no? En Dios primeramente, y bueno, en su voluntad, y después también en la oración de la iglesia, ¿sí? En la oración de los justos, ¿sí? Bueno, así como dije, nos tocó vivir estas cosas, acá, bueno, son situaciones que han pasado, que también algunas, de vuelta más allá del COVID, ¿no? Y cada vez que uno tiene que pisar un hospital ahora, espera hasta el último momento, pero bueno, hay que pasar. Y bueno, y después en otras ocasiones, bueno, está pasando, ¿no? Que justamente estamos viviendo un tiempo en donde hay muchas personas están falleciendo, ¿no? Por esta enfermedad o por complicaciones de otro tipo de enfermedades que se te juntan, ¿no? Y bueno, es una realidad que estamos viviendo. Y hay hermanos que están partiendo, ¿no? a la presencia del Señor, y pastores, hay muchos pastores que han también partido, ¿no? En estos tiempos.
Por eso digo, o sea, esto no es que no existe, sí que existe, ¿sí? Y está, ¿no? Obviamente confiamos en Dios, confiamos en su palabra, como dije, confío en la oración de la iglesia, pero bueno, si es la voluntad de Dios que así sea, bueno, lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, meditando en esto que nos toca vivir hoy, ¿no? Porque una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que tomar y entender es que el Evangelio es práctico, ¿sí? Es muy práctico. Estamos perdidos, ¿no? Pero el Señor nos provee, ¿no? Los instrumentos para poder ser salvos, ¿sí? Vamos rumbo al infierno. No, entonces, más que nunca, creo que es un tiempo en donde tenemos que tener en cuenta o tener en claro, ¿no? Y ¿a quién tenemos que temer? Tenemos que temer a las enfermedades que nos pueden matar, no sé, situaciones que nos pueden pasar, y después, porque de vuelta, fuera de la enfermedad hay gente que se sigue muriendo por otros motivos también, ¿no? Y entonces, bueno, meditando en esto, me acordé de una palabra, un versículo, que hace mucho tiempo también Dios me la dio, ¿no? En una situación que justamente yo estaba pasando, ¿no? De enfermedad. Y bueno, y la quiero compartir con ustedes en esta noche. ¿Eh? Dice la palabra de esta manera. Mateo capítulo 10, versículo 26, es los pasajes que voy a compartir, en particular el versículo 28. ¿No? Dice la palabra del Señor de esta manera. Así que no los temáis, Mateo 10, versículo 26, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Una palabra fuerte, ¿no? Y como le decía, bueno, cuando viene hablando esta palabra, bueno, estaría bueno leerlo todo, pero bueno, viene hablando de la predicación del Evangelio. Muchas veces se ha tomado esta palabra, no hay nada encubierto que no haya manifestarse, ¿no? Como los pecados ocultos que hay y todas estas cosas, y no se refiere en absoluto en eso. Acá se refiere a la predicación del Evangelio. No nos olvidemos que Jesucristo él proclamaba, predicaba, pero a sus discípulos también les enseñaba, y él les está hablando a sus discípulos, ¿no? En este caso. Y lo que le decía es esto, ¿no? Que justamente, que tenían que proclamar el Evangelio, ¿sí? Lo que os digo en tiniebla, o eran momentos de tiniebla, ¿no? Cuando yo estaba hablando esto, dice decirlo en la luz, o sea, tenían que predicar la palabra, ¿no? Proclamarlo desde las azoteas, desde las terrazas, ¿no? O sea, hablarlo. Entonces, viene hablando de la prédica del Evangelio, ¿sí? Que es algo que no tenemos que olvidarnos, que justamente es uno de los principales objetivos, ¿sí? De la Iglesia de Cristo. Es orar los unos por los otros y predicar el Evangelio. Son las cosas fundamentales, las funciones fundamentales de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? De los que estamos ahora transitando en esta tierra, es nuestra parte y es nuestro deber de hacerlo, ¿no? Y después, bueno, y habla después que no habían que temer, porque bueno, había persecución y los mataban a los cristianos por predicar el Evangelio, ¿sí? Por predicar la palabra de Dios eran muertos, eran encarcelados, ¿no? Perseguidos. Bueno, viene hablando de las persecuciones, todas estas cosas, ¿no? Jesús ya advirtiéndole también a los discípulos las cosas que iban a pasar, que iban a suceder. De vuelta siempre digo, ¿no? Dios sabe lo que va a venir. Y saben que, bueno, contaba, ¿no? Que a mí esto me pasó hace muchos años, ¿no? Yo era nuevito casi en el Evangelio. Y me acuerdo que me agarró unas anginas que a mí me agarraban todos los años de que tengo uso de razón, ¿no? Y era niño, todos los años mínimo una vez me agarraba angina con plaquetas, ¿no? Me agarró una fiebre terrible, quedaba tirado una semana, y eso me pasó siempre. A veces me pasaba hasta 2 veces en un año. Y bueno, y ya siendo creyente, ¿no? Ya 23, 24 años, recuerdo que me agarró en pleno verano, ¿sí? Que no me solía agarrar en verano, pero me agarró en pleno verano, no sé, enero, febrero, un calor, me acuerdo que hacía,
y yo volaba de fiebre, ¿sí? Volaba de fiebre, un dolor de garganta. Bueno, aquellos que han pasado esas cosas seguramente entenderán, porque no podés comer, bueno, la verdad que es muy feo. Y tenía mucho dolor, me acuerdo, ¿no? Y recuerdo de estar hablando con Dios y hasta se me cruzaba por la mente porque me llamó la atención en esa época, ¿no? Que me haya agarrado. Y bueno, y en esos momentos difíciles uno ve qué piensa, ¿no? Que por ahí, bueno, y si me muero, ¿no? Yo creo que son en esos momentos en donde nosotros recién nos damos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? De qué pasa si me muero. Y me acuerdo que, bueno, en ese momento Dios me da esta palabra, ¿no? La del versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Y eso es Dios, ¿no? O sea, el Señor nos está llevando a que tengamos no temor de las cosas que nos pueden pasar, de las enfermedades, sino que realmente tengamos temor a lo que va a venir después, no de eso, ¿sí? Porque, a ver, todos un día vamos a encontrarnos con la muerte, ¿no? A no ser que Cristo venga a buscarnos antes. Entonces, siempre digo esto también, ¿no? O sea, si hay un lugar en donde podríamos hablar de la muerte tranquilamente, sin tener temor, es dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos seguros de a dónde vamos a pasar la eternidad, ¿sí? O sea, ¿por qué esa es la gran pregunta? ¿Por qué tenemos que temer a estas cosas si todos un día vamos a morir? ¿Por qué tenemos que estar viviendo temerosos de esto, ¿no? No estoy diciendo que no tengamos cuidado. Arranqué hablando, ¿no? de lo que está ocurriendo y obviamente tenemos que tener los cuidados que nos recomiendan que tenemos que tener. No ser tampoco irresponsables en ese aspecto, ¿sí? La Biblia también nos habla de que debemos ser responsables en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, estoy hablando que justamente me traía estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Me traía a la mente esto, ¿no? De que nosotros, si realmente hemos aceptado a Jesucristo, somos parte de la iglesia de Cristo, no deberíamos temer a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Justamente, ¿por qué? Porque primero hemos temido a Dios, ¿no? Nuestro temor es nuestro Dios. Nuestra reverencia es hacia nuestro Señor. Y bueno, y pensando en esto, ¿no? De nuevo, qué bueno que nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación, ¿sí? O sea, de esa seguridad, esa certeza, ¿sí? De dónde vamos a pasar la eternidad, ¿no? Cuando nos toque enfrentar la muerte. Algunos por ahí piensan, bueno, soy joven, ¿no? Estoy sano. Mira, muchas personas jóvenes se están perdiendo en este tiempo, en particular, personas que incluso sanas han partido. Entonces, bueno, la importancia, la seguridad de nuestra salvación, ¿no? ¿Y cómo tenemos nuestra salvación? Estoy haciendo una especie de recordatorio, ¿no? Para la iglesia y para aquellos que por ahí nos escuchan y no son parte de la iglesia de Cristo o no han aceptado a Jesucristo nunca, también y quizá lo escuchen por primera vez, se los comunico, ¿no? La salvación viene solamente por la fe, ¿sí? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Tiene que ver con lo que nosotros creemos, no con lo que nosotros hacemos. Sí tiene que ver con lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? Con lo que Jesucristo hizo en la cruz, con lo que Dios el Padre, entregando a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo mismo entregándose a muerto en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Y eso es lo que nos salva, creer en Él, creer en eso nos da la seguridad de nuestra salvación, porque Dios lo ha dicho, ¿no? Y Él lo ha hecho también, ¿no? Ahí sí tiene que ver con la obra, no nuestras obras, ¿no? Sino con las obras que el Padre y el Hijo han hecho, ¿no? Hace ya más de 2000 años, ¿sí? Y que fue profetizado, que fue esperado, pero bueno, por eso digo, y no importa nuestras obras, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar en esto, está bueno entender esto también, que no tiene que ver con las obras que yo haya hecho, las acciones que he hecho en el pasado, por ejemplo, no tiene nada que ver. No importa cómo he vivido, no importa cómo me he movido, cómo he andado, las cosas que he hecho, ¿no? Sino lo que importa, ¿no? Es creer en Jesucristo y el Señor me perdona todos mis pecados, ¿sí? Muchas veces me ha tocado hablar, y a mí mismo me ha pasado, ¿no? Por ahí en su momento, ¿no? De aceptar a Cristo y estar ya en el camino del Señor y de repente dudar,
¿será que el Señor me perdonó mis pecados? ¿Será que el Señor me perdonó todo lo que hice? Y bueno, obviamente la respuesta es que sí, ¿no? Pero no porque lo digo yo, lo dice su palabra, lo dice Dios, ¿sí? Que para que todo aquel que en él cree, ¿no? Bueno, el Señor nos perdona y nos tiene una vida eterna, ¿no? Y después está la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Las acciones que seguimos haciendo después incluso de ser cristianos. Porque uno dice, no es que uno deja de ser pecador. Yo digo esto siempre también, seguimos siendo pecadores. Somos pecadores arrepentidos, o sea, constantemente vamos al Padre con arrepentimiento, ¿no? Y esa debe ser la actitud que debemos tener. Veía un video estos días, decía, esa es la actitud repetían, ¿no? Porque bueno, no, la actitud es esa, o sea, la actitud de arrepentimiento constante, ¿no? Reconociendo quiénes somos, ¿no? Sabiendo por ahí que somos capaces de muchas cosas, ¿sí? Pero que delante de Dios somos los incapaces más terribles que podemos saber. Y eso tiene que ser nuestro reconocimiento delante de Dios. Y luego de eso, bueno, seguir, ¿no? Porque el Señor dice, ¿no? Que después también, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Amén? Estoy hablando de la salvación, por supuesto, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en estos días también la historia del apóstol Pablo, ¿no? Que nosotros lo conocemos más como el apóstol Pablo, pero él era Saulo de Tarso y fue un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor de la iglesia y que también, ¿no? A través de lo que él hizo, muchos cristianos fueron muertos y él mismo consentía en la muerte de estos cristianos. El primero que aparece en la Biblia es Esteban, ¿sí? Un diácono de la iglesia lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y estaba predicando, ¿no? Ya iba más para evangelista, estaba predicando ahí a los judíos y lo agarraron a piedrazo y lo mataron, ¿sí? Y dice la Escritura que Pablo estaba de acuerdo con que hayan matado a este muchacho. Mirá lo que, ¿no? Y después cuando él sigue y empieza a predicar, sale a perseguir cristianos, dice la Escritura que respiraba muerte, ¿no? Amenazas y muerte, ¿no? Esa era la vida de Saulo de Tarso, ¿sí? O sea, un hombre que estaba asesinando gente, un asesino, ¿sí? Pero sin embargo un día se encontró con Jesucristo. Se encuentra con Jesucristo, tiene un encuentro tremendo, como que quizás muchos de nosotros hemos tenido también, y se rinde a los pies del Maestro, se rinde a los pies del Señor. ¿Y sabe qué? Jesús le perdona todos sus pecados. Por eso, si hasta acá estás viviendo una vida así y crees que no tenés perdón de Dios, como mucha gente dice, ¿no? No tiene el perdón de Dios. Bueno, es una frase común, una frase por ahí popular, pero es totalmente antibíblica. Dice la palabra del Señor que cualquiera que reconoce a Jesucristo, que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, es perdonado. Hayas cometido el pecado que hayas cometido. Y eso lo dice Dios, y por eso de vuelta nos da esa tranquilidad. Amén. Y bueno, y estando en Cristo, ¿no? De vuelta, no somos perfectos, ¿no? Por eso digo también siempre esto, ¿no? Que no hay excusas para apartarse de Dios. No hay excusas para apartarse de Cristo. ¿Sí? Tenemos que entender esto, ¿no? De que Él siempre está con los brazos abiertos, esperándonos a que volvamos, ¿no? Y lo que sí nos tenemos que preocupar es eso, de estar cerca de Cristo, ¿no? Esto, como digo, referente a la salvación, ¿no? Para tener esa seguridad de que somos salvos, que estamos en comunión con Dios, bueno, listo. O sea, tenés que seguir, ¿no? Pase lo que pase, tenés que seguir en Cristo, ¿sí? No estoy hablando de servicio, ¿sí? Porque para el servicio, en la obra ya hay otro tipo de requisitos que también están en la Escritura, ¿sí? Sí, pero eso ya pasaría a un segundo plano. Ahora, si quiero servir a Cristo, obviamente hay otros tipos de requisitos que necesito cumplir, ¿no? Pero para tener esa seguridad, sentirlo uno mismo, ¿no? Y también poder, si estoy sirviendo a Dios ya, ¿no? Poder cumplir con el servicio, ¿no? Y que el servicio, que el llamado no se apague de alguna manera, hay una cosa clave, hay una situación clave, ¿no? Que es estar cerca de Dios. Muchas veces uno empieza a dudar de si soy salvo, si puedo servir a Dios o no. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando justamente nos alejamos de Dios, nos alejamos de Cristo, dejamos de orar, primeramente en intimidad, dejamos de participar de las reuniones congregacionales, aunque ahora sea de este tipo, no importa, también afecta, ¿sí?
Y ahí es donde se empieza a apagar, ¿no?, el llamado. Y yo muchas veces cuento estas cosas, ¿no?, porque digo, es importante, ¿no? Hay cosas que uno lo dice porque está en la Biblia y otras cosas justamente porque viene de la experiencia de años de estar ministrando, ¿no?, pastoreando. Siempre me acuerdo una oportunidad, una hermana que viene y me dice, me comenta, ¿no? Una hermana que, bueno, tenía llamado a la escuela bíblica infantil, estaba full con los chicos, que amaba a los chicos, se fue a estudiar, hizo cursos específicamente, ¿no?, para poder, de alguna manera, desarrollar mejor ese llamado que tenía de parte de Dios. O sea, se fue y se preparó y lo ejerció. Y de repente un día viene y me dice, no quiero, pastor, siento que no tengo que estar más con los chicos, que no me gusta más la escuela bíblica infantil. Y yo, bueno, justamente como tenía algo de experiencia ya en ese tiempo, la miro y le digo, ¿estás orando? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu oración personal con Cristo? Y me miró, ¿no?, como, oh, qué profeta de Dios, ¿no? O sea, qué revelación que tiene. Y él me dice, sí, la verdad que descuidé ese. Bueno, digo, no es que haya cambiado tu llamado ni nada por el estilo. Lo que cambió fue tu relación con Dios, ¿no? Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, el llamado se apaga, ¿sí? Cuando estamos más cerca de Cristo estamos, el llamado se hace fuerte, ¿no? Y ahí es lo que Jeremías decía, ¿no? Por más que no quiero hacer esto, ya quiero largar, pero no, sentía que dentro mío, ¿no?, que ardía, ¿no?, un fuego. Bueno, ahí se cumple esa palabra, hermano, ¿ven? Entonces, esto es así, y le digo, en este tiempo, mucho tiempo de pandemia, el otro día también lo decía, justamente el domingo pasado hablamos de Daniel, ¿no?, que en medio de la persecución se encerraba en su cuarto a orar y no le importaba nada. Justamente, él temía a Dios, no temía a los que podían matar el cuerpo. ¿Me está escuchando? Entonces, qué importante, ¿no?, que podamos tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y más en este tiempo. Muchos hoy están abandonando, se están enfriando espiritualmente justamente por este motivo. Bueno, entro, tengo Facebook, bueno, entro cuando quiero, después lo veo, trata la repetición. Yo muchas veces digo, por lo menos, está bueno que por lo menos hagan eso. Pero si sos alguien que está sirviendo a Cristo, ¿no?, deberías ser el primero en entrar, el primero en estar. Porque eso también a mí me está mostrando algo, ¿no? Jesús dijo, por los frutos lo vas a conocer. Y después también están las obras de la carne, ¿no? Los frutos del Espíritu y están las obras de la carne. Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué realmente es lo primero en nuestras vidas? Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y de vuelta, ¿no?, recordar que, ¿por qué, no es cierto? Muchas veces nos apagamos. Yo recuerdo esto, ¿no? Yo me considero, ¿no?, también un soldado de Cristo, ¿sí? Un soldado de Jesús. Y digo, la iglesia es el ejército de Dios, ¿no? O sea, está conformada por soldados. Bueno, después el tema es ser un buen soldado o un mal soldado, ¿sí? En la Biblia nos dice el apóstol Pablo, decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Y bueno, y una de las cosas que tiene un soldado, ¿qué es? Es el deber y es la disciplina. Tenemos que ser disciplinados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Disciplina significa, no si yo tengo ganas, no si hoy llueve o si sale el sol. Disciplina es hacerlo igual, siempre, ¿no? Eso es una persona disciplinada. Bueno, yo digo, comparo esto, ¿no? Muchas personas, digo, el país no entiende y no entienden, ¿no?, esto, y sin embargo son muy disciplinadas. ¿Por qué? Porque se levantan a cierto horario para ir a trabajar. Eso es disciplina. Todos los días, que tiene de lunes a viernes algunos, de lunes a sábado, todos los días en un mismo horario se levantan, llueve o no llueve, se tienen que levantar porque tienen que cumplir con un trabajo. Eso es disciplina. Y digo, y esto también traído al mundo espiritual es lo mismo, ¿sí? Yo no tengo que orar si siento de orar, si tengo ganas. No, tengo que hacerlo igual, ¿sí? Yo no tengo que meditar la palabra si siento, si tengo ganas, hoy me levanté de ánimo o no, ¿me entiendes? Y de nuevo, ¿por qué? Porque eso me mantiene cerca de Dios también, ¿sí? De vuelta, no estoy hablando del tema de salvación, estoy hablando ya de la relación que debería continuar después de haberme encontrado con Cristo, ¿sí? Eso se mantiene, se sostiene y tiene que ver con una justamente relación. Si vos
decís, estoy en relación con una persona, no hablas nunca, no transmitís nada, o sea, no se transmite nada. ¿Y qué va a ocurrir? Por eso es importante, ¿no? que tengamos en cuenta esto. Y pensaba también, no me acordaba un poquito, ¿no? Cuando, bueno, yo fui soldado en el ejército argentino, y un año, y estábamos allá. Yo digo, no es que hacíamos servicio militar, como, bueno, a los que les tocó estar acá en esa época, estaban un mes, algunos días, y ya después lo mandaban a la casa todos los días, ¿no? Pero yo, los que nos tocó ir al sur, estuvimos en el sur, estuvimos un año, vinimos una vez en todo el año, 15 días, ¿no? Nos dejaron venir. Pero bueno, pero estando allá, ¿no? En Comodoro, bueno, y para salir a Comodoro tenías que tener cierto dinero, porque si no tampoco no te dejaban ir. ¿Por qué? Porque bueno, los soldados en otro tiempo, ¿no? Cuando salían sin plata y hacían descontrol. O sea, dentro del ejército, eso pensaba yo, ¿no? Un soldado muchas veces dentro del ejército, siendo parte del ejército, tenés que ser disciplinado, porque si no, te comes sanciones, ¿no? Te pueden hasta meter preso, ¿no? Aún dentro del mismo regimiento. Pero cuando salía, ¿no? Muchas veces el soldado, ¿no? Sale del regimiento, sale de ese ambiente y se descontrola, perdían el control, ¿no? Muchos se emborrachaban, hacían desastres, se agarraban a las piñas por ahí, ¿no? Bueno, eso era lo que ocurría. Y es el que pensaba en esto, yo no lo relacionaba con lo que ocurre cuando un cristiano, aunque sea servidor de Cristo, ¿no? Y se aleja de esa relación personal con Dios, se olvida de la disciplina, se olvida de quién es, y termina tomando decisiones totalmente contrarias a las que Dios quiere, ¿sí? Por eso, de nuevo, la importancia, ¿no? De poder tener en claro nuestras prioridades, ¿sí? ¿A quién tenemos que temer? Y en este tiempo, le digo, ¿no? Muchas veces dicen uno, no, que esto, que el COVID, que esta cosa, que el otro, pero no tenían problema en juntarse o hacer otro tipo de reuniones, pero la iglesia no, porque vio el COVID, pastor. ¿Sí? Pero otras reuniones sí. Entonces, digo, bueno, ahí es donde se cumple ¿a quién tenemos que temer realmente? ¿No? Y no estoy hablando de cumplir con el hombre, ni nada. Pero la importancia de poder tener en claro esto, ¿no? Nuestro temor debe ser a Dios, ¿no? Y nuestro respeto, ¿no? Tiene que ser para el Señor. Y cuando tenemos esto en nuestras vidas, nuestras acciones van a tener que ver con nuestra relación con Dios, ¿no? Con lo que Dios quiere, con buscar su voluntad, con afirmarnos, con ser disciplinados también en estas cuestiones, ¿no? Porque es así, hermano, esto fue siempre, ¿no? Como digo, hay cosas que están en la Biblia, claro, y otras yo ya las veo por experiencia. Los hermanos que se alejan de Dios, después no entienden tampoco las cosas, empiezan a cuestionar todo, empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a cuestionar al pastor, empiezan a cuestionar a la iglesia, y no entienden muchas cosas, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, esto tiene que ver y muestra justamente una falta de comunión real con Dios, ¿sí? O sea, ahí uno puede ver que hay un problema, ¿no? En la relación de estas personas con Dios, ¿no? De estos hijos de Dios con Dios mismo, ¿no? Que han descuidado. Y cuando uno descuida esa relación empieza a ver todo, ¿no? Medio raro, medio borroso, ¿no? Y bueno, después obviamente terminamos manifestándolo de alguna manera. Entonces, que en este tiempo complicado, difícil, que nos tocó y nos toca vivir, y bueno, por lo que uno escucha, vamos a seguir bastantes meses así todavía, ¿no? Quizás todo este año 2021, pero que podamos tener en claro esto, ¿no? Amar al Señor y que nada nos perturbe, no ser de vuelta respetuosos, ¿no? En cuanto a las cosas, las normas que hay que seguir, en cuanto a la higiene que hay que tener en particular hoy, y en lo espiritual, ¿no? En lo que tiene que ver con la disciplina. Apartá ese tiempo para Dios, organizate y apartá ese tiempo para el Señor, ¿no? Que entendamos que es lo primeramente valioso, ¿no? En estos días también, creo que en el seminario habíamos tocado este tema, recordaba, ¿no? a María y Marta, ¿no? Cuando Jesucristo va a su casa, está en su hogar, y ¿qué pasó? María estaba ahí atenta, escuchando lo que el Señor Jesús decía. Pero Marta dice que estaba afanada, ¿no? Haciendo las cosas de la casa, sirviendo, que esto, que lo otro, preparando todo, ¿no? Y a ver, hay que hacerlo.
¿sí? Hay que cumplir con esa parte también. Pero lo primero es lo primero. Y si yo tengo un tiempo en que decidí dedicarlo al Señor, debo darle la prioridad al Maestro, a Jesucristo, y estar con Él. ¿Me está escuchando? De lo contrario, bueno, no te sorprenda que Jesús te diga afanada y turbada, porque fíjese lo que ocurre, ¿no? Con eso, ¿no? Una persona afanada está ahí desesperado haciendo las cosas porque tengo que terminar esto, porque tengo que hacer lo otro. ¿No? Es una persona así, estresada, podríamos decirlo, ¿no? Y después turbada, ¿no? Afanada y turbada, estás con muchos quehaceres, le dice, ¿sí? Y turbada tiene que ver con eso, con la turbación, o sea, que viste que no ves nada, no ves ni lo que tenés al lado. A ver, estaba Jesucristo al lado de ella y no lo podía entender. Digo, eso pasa justamente con los cristianos que descuidan su relación con Dios, ¿sí? Quizás están estudiando, están trabajando, están atendiendo a su familia, quizás haciendo cosas en la casa, y me parece espectacular, ¿sí? Pero se olvidan de lo importante, ¿no? Lo primordial. Yo le digo, ¿no? Cuento esto muchas veces, ¿no? Que yo también estoy estudiando, estoy haciendo cosas, y muchas veces tengo trabajos para entregar y ¿no? Como decía el viejo Caballasca, me hierve la cabeza. Esto para los de mi edad, ¿me entienden? Lo demás, bueno, era un muchacho que siempre, ¿no? Que le costaba entender algunas cosas en la escuela. Bueno, pero sin embargo aprendí esto, ¿no? Que cuando yo estoy comprometido con darle algo a Dios, ¿no? Que tengo que justamente hacer primero lo que tengo que hacer, orar, hacer la meditación, preparar un mensaje, eso es lo primero, ¿sí? Y después me he dado cuenta, ¿no? Que incluso en situaciones hasta de dar un final, ¿no? Y lo tuve que hacer, y que Dios me ayudó en todas las demás cosas. No sé si me está entendiendo, ¿no? Primero Dios, amén. No le voy a decir, ¿no? Esa frase que algunos cristianos incluso dicen, ¿no? Que Dios dice, ¿cómo es? Que dice, ayúdate que yo te ayudaré, algo así. No, eso no es bíblico, ¿eh? Lo que sí es bíblico es tener en el primer lugar al Señor, amén. Ni tampoco lo otro, ¿no? Como algunos dicen, bueno, que Dios dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Eso nada que ver. Eso no está en la Biblia, hermano. Amén. Por eso digo yo, tenemos que ocuparnos, pero siempre organizándonos de tal manera de darle la prioridad a nuestro Señor, ¿sí? Y después hacer todo lo demás y ahí vas a tener, ahí sí, vas a tener todo el respaldo de Dios en cada cosa que hagas. Amén. Así que bueno, no temas a los que pueden destruir el cuerpo, ¿no? Sino temer al Señor. Y temer tiene que ver con ser justamente respetuoso, ¿sí? De las cosas de Dios, ¿no? De ser disciplinado, porque muchos, Señor, te amo y por lo menos pero viste, no son disciplinados a la hora de estar en las cosas de Dios, ¿no? De estar en la oración, de estar en la meditación, de estar en la reunión también, o sea, lo dejan en segundo, tercer, cuarto, ¡uy, me olvidé! ¿Cómo que te olvidaste? Tenés una cita con Jesucristo, Jesucristo va a estar ahí, como fue Jesús a la casa de María y Marta. Entonces, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de María o del lado de Marta? Por eso digo, hay un momento para todo, hay un tiempo para todo, amén. Por eso es importante esto, amén. Así que bueno, hasta acá quería compartir esta palabra, espero que sea de bendición para sus vidas. Seguimos orando por todo esto. Bueno, esperemos de vuelta, obviamente, uno quiere que termine, ¿no? Pero bueno, nos toca vivir este tiempo y tenemos que seguir buscando a Dios justamente para estar fortalecidos, ¿no? En el Señor y en el poder de su fuerza. Es la única manera, amén. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, se lo entrego al hermano Lemuel y bueno, no se olviden justamente de estar en las reuniones, ¿no? De compartir, de orar, que no caigamos, ¿no? En una vagancia espiritual, ¿sí? Y de estar atentos, amén. Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y por todo lo que nos habló. Y voy a estar pasando los anuncios de la semana. Bueno, recuerden que tanto los hombres como mujeres tenemos la reunión por Zoom esta semana. Ya cada uno sabe los días. Luego el miércoles tenemos reunión de oración a las 20 horas, donde cada uno oramos desde nuestros hogares.
Y bueno, luego el sábado próximo a las 20 horas tenemos reunión, como tuvimos hoy, pero dirigida por jóvenes. Igual están todos invitados. Y el domingo, nuevamente como hoy, a las 19 horas tenemos reunión. Así que vamos a estar ya orando para culminar. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho, por todas las cosas que seguís haciendo en nuestra vida. Gracias por siempre tener una palabra para nosotros, ayudarnos a poder aplicar a nuestra vida lo que hemos escuchado, y que podamos buscar de tu presencia, que podamos estar cerca tuyo, Dios mío, que podamos a volver a encender el fuego, Dios mío, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias por todo y te pido que nos ayudes en esta semana nueva que vamos a comenzar, que vos seas lo primero que busquemos en esta semana nueva que vamos a comenzar y que podamos estar también presentes en las próximas reuniones. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima. Hasta luego.